Ya vamos a comenzar entonces. El tema de interpretación de Agas, toda esa parte, es un tema muy interesante, ¿no? Y bonito, que al final de cuentas siempre vamos a tener un análisis de estos en nuestras manos, ¿no? Justo hoy día, conversando, por lo que también he podido llegar un poquito tarde, es porque mi familiar, que mi abuelita ha tenido no se le ha dado como una neumonía, no sé cómo hablar. Entonces justo estamos ahí con los sagas, viendo pues los sagas y la conexión de los sagas, ¿no? Entonces, cualquier paciente crítico que nosotros tengamos, cualquier paciente que nosotros queramos saber qué es lo que tiene, siempre vamos a pedir una análisis de gases arteriales. Después de cuando ustedes vayan a tener un paciente internado, cuando va a estar internado, van a mirar que al toque les van a pedir siempre, van a estar locos en el hospital, ¿no? Cuando estén en medicina interna al menos, sáquenme un AGA, sáquenme un AGA, sáquenme un AGA, sáquenme un AGA, y siempre va a ser así. Entonces, ¿por qué si le saca un AGA al paciente? Porque miren, por ejemplo, tenemos aquí un AGA final, creo que es el puesto. Ya no funciona esta cosa. Acá. Así nos van a dar que sean los vouchers, por ejemplo. Nos van a dar. Entonces, estos vouchers, ¿quién es? Persona espera. ¿Cómo se toma el tiempo? No, no hay nada. ¿Entiendes? ¿Entiendo? Bien. Entonces nos van a entregar ciertos vouchers, ¿no? Para poder que sean justamente leer video. Entonces cuando se entregan, por ejemplo, los vouchers, no sé, cuando estén acá, nos van a entregar varias cositas, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte, ¿qué datos nos va a dar, por ejemplo, un AGA convencional? Depende de las máquinas, ¿no? Hay unas máquinas que tienen análisis de gases arteriales, que quiere decir la parte de gases arteriales, los electrolitos, los metabolitos, ¿no? La parte de los cálculos de oximetría, inclusive también lo que es la parte de bicarbonato y algunos cálculos de osmolaridad. Entonces las máquinas completas, por ejemplo, nos van a dar todos esos datos. Pero si van a otros sitios, no van a tener todos esos datos, ¿no? A la justa les van a dar, ¿qué datos les van a dar? Lo que es el pH, lo que es el CO2, lo que es el oxígeno. A veces piden los dan electrolitos, a veces no dan electrolitos, generalmente dan bicarbonato y nada más. Va a depender de la complejidad de la máquina para que nos den más o menos más datos, ¿no? Pero se han dado cuenta cuando han hecho las clases de lo que es medio interno, prácticamente todos los datos del medio interno están acá, ¿sí? Comenzando por lo que es el pH, el CO2 y el PO2, sodio, potasio y cloro, que ya han podido ver en la parte del electrolitos en el interno, glucosa y lactato, que allá de alguna manera hemos hablado también en las clases teóricas, que ahí vamos a revisar nuevamente. Hemoglobina, que vamos a ver después cuando hagamos la parte de hematológico, y bueno, lo que es el bicarbonato que vamos a hablar ahora. Entonces, de alguna manera nos dan todos esos datos en la parte de nuestros valores de AGA. Ahí vamos a revisar toda esta parte. Y esos AGA les he traído porque son unos AGA bien interesantes, con bastante descompensación para que podamos analizar. Entonces, como dice ahí, una visión rápida y práctica de nuestros AGA. La idea, cuando hagamos en nuestros AGA, por ejemplo, es que tengamos una visión brava. Cuando ustedes vayan a pasar por nefrología, cuando vayan a pasar inclusive por medicina interna, por neumología también, van a ver que van a haber muchas fórmulas para poder hacer los cálculos de AGA. Cuando van a estar, por ejemplo, he visto otra vez por un artículo que casi unas 20 páginas solamente hablando de interpretación de gases arteriales. ¿Por qué? Porque no es capaz tan sencillo. Si nos podemos analizar cosa por cosa, hacer cálculos, vamos a entender muchas otras cosas, ¿no? Pero lo interesante es que tenemos que aprender lo básico para poder, que se llama poco a poco, escalar en nuestros conocimientos. La idea, por ejemplo, de ahora, en esta clase, es que interpretamos lo básico, ¿no? Interpretamos lo más común y después, poco a poco, a medida que ustedes van creciendo en el tiempo, como médicos, vayan a ir interpretando mejor, ¿no? Y esperando que no se olviden, ¿no? Porque hay unas personas por ejemplo, son cirujanos. ¿Cuántos cirujanos habrá acá? ¿Cuántos querrán ser cirujanos? Y muchas veces ya se olvidan de sacar un AGA a un paciente. Y ahí vienen las complicaciones, ¿no? Están en los hospitales, por ejemplo, de parte de cirugía, por ejemplo, viene un paciente, ¿no? Viene un paciente ya. Es un paciente que es un posoperado de una resección intestinal por una trombosis mesentérica, le han hecho una resección, ya está. Muy bien.
Hay que poner nutrición parenteral, le ponen un catéter, le ponen nutrición parenteral y ahí está, ya le resolví el problema, yo lo operé y ya está sucediendo su nutrición parenteral. Y nadie le saca un control de gases arteriales, nadie le saca cómo están sus electrolitos, nadie le saca nada. ¿Cuándo se dan cuenta que está mal el paciente? Cuando el paciente hace el curso del tiempo comienza a tener, ¿qué pasó? ¿Por qué está respirando rápido? O después, una semana, unos 2 días, 3 días después, comienza a estar encefalopático. Moviéndose en la cama, que no se parar, o capaz se ha caído. Entonces, ¿por qué está así? No sé. ¿Por qué está así? Pues yo lo opero bien, está bien, nadie habla de la operación, pero más allá de la operación, hemos visto cómo está su medio interno. ¿Qué va a pasar ahí? Recién les dicen, oye, a ver, dame el interno, sácale un AGA. Y haz interconsulta, ¿a dónde? A medicina interna. Y sacan el AGA, por ejemplo, ¿qué tiene el paciente? A veces, comúnmente, ¿no? Tienen hiponatremias, como las soluciones, por ejemplo, que se ponen por vía intravenosa. Tienen a veces menos o más sodio, se pueden generar hiponatremias. Y la hiponatremia que hemos visto que cuando es hecho medio interno, ¿qué genera? Confusión, ¿no? Que genera letargia, inclusive puede llegar a coma y convulsiones, ¿no? Entonces estos pacientes, por ejemplo, llegan así. Y así recién se dan cuenta que estaba mal el paciente. Es terrible, ¿no? Entonces por eso, por favor, ustedes cuando van a ser cirujanos, en todos los sitios, en cualquier especialidad, si tienen alguna duda con un paciente, ¿qué van a hacer rápidamente? ¿Qué van a pedir? Un análisis de gases arteriales para ver cómo está. Si todo está bonito, están felices y contentos y tranquilos. Si comienza a haber alguna alteración, ya les hace llamar la atención para poder ver si pueden compensar o no y poder corregir algún trastorno. Entonces, como hemos visto, como dice ahí, muchas veces explicado, pocas veces comprendido, porque a veces nos enfocamos nos enfocamos a dar fórmulas, ¿no? Porque eso se puede sacar con fórmulas. Fórmula para ver la compensación, fórmula para ver otra cosa más. Y al final, si yo les pongo ahorita a hacer fórmulas, porque lo que va a pasar es que vamos a volar. Y la idea no es volar, la idea es que podamos comprender y analizar rápidamente, felices y contentos, un AGA. Por ejemplo, acá no se mira muy bien, ¿no? Está chiquitito. ¿Por qué? No se mira, ¿no? Qué raro. Ya. Vamos a ver otra vez, está más clarito, ¿no? Entonces, vamos a ver viendo algunos valores de la normalidad. Entonces, cuando hablamos de, digamos, la regulación ácido-base, iniciando por esa parte, siempre vamos a tener lo que es un pH arterial. Y el pH arterial que nosotros siempre vamos a tener va a oscilar, siempre hay un rango de normalidad. Ese rango de normalidad, ¿cuánto va a ser? De 7.35 a 7.45. Otros dicen 7.32, otros de 7.30. Hay varios valores que van a estar ahí oscilando, ¿no? Lo que siempre tenemos que tener en cuenta que, como variables fisiológicas, siempre va a haber un rango de normalidad, ¿no? Puede subir, puede bajar según el estado en que esté el paciente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes salen, por ejemplo, de fiesta, o la persona, por ejemplo, que ha tomado alcohol en las prácticas, ¿cómo ha salido su orina? ¿Ha salido ácida o alcalina? ¿Se han dado cuenta? Ha salido ácida, ¿no? Porque siempre en el alcohol va a tener un poquito de acidez, un poquito de acidemia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el paciente va a salir con 6, por ejemplo, de pH. En cambio, otra persona que ha tomado bicarbonato, ¿cuánto salió su pH, por ejemplo? Alcalino, ¿no? Este es un 7, capaz salió de 8, inclusive ha salido, creo, en prácticas al paciente, ¿no? Entonces, en el transcurso de la vida, tomamos ácido, tú tomas un Monster, tomas un Coca-Cola, tomas un pura agua, va a haber una oscilación siempre del pH. El pH que pueden ser extremos es cuando está muy ácido o muy alcalino. Cuando está muy ácido, por ejemplo, hablamos que un pH viene a ser 6.9 o 6.8, que he visto una sola vez en mi vida, un 6.8, por ahí un paciente que está ahí a premorte. Entonces, hablamos de estar que linda con la final de la vida. Todo paciente que ya va a estar en procesos de falla multiorgánica, rumbo capaz a la muerte del paciente, siempre va a volverse ácido el paciente. Si ustedes sacan un paciente que esté un momento antes de morir, va a tener un pH recontra de motivación, 6.9, 6.8. Y para arriba, ¿qué tenemos? Lo que es cuando ya nos volvemos alcalinos. Y generalmente los alcalinos, cuando es una alcalización metabólica o una fase respiratoria, y el clásico que vemos nosotros cuando se lea mucho lo que es el pH, es lo que le estaba comentando ahí a sus compañeros, es cuando comienzan a tener los ataques de histeria, ¿no? O comienzan a tener el trastorno de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, otra vez vino un señorcito era un joven, que había peleado con su papá. ¿Qué pasó? Dice que su papá
Así como dice la novela de Al fondo hay sitio, que dice que la es heredado a la Macarena, están ahí igualito. Por ayer me ha gustado ese capítulo, no sé qué se dio. Estaba rápido viendo así nomás que la señora, por ejemplo, que estaba ahí viendo que estaba su hija con otra persona, que no le gusta, pero ¿no? Comienza a hacer un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ¿no? Y comienza a tener justamente lo que van a ver en emergencia en los hospitales, ¿no? Cuando comienza uno a hiperventilar, ¿qué va a hacer? Va a ser una alcalosis respiratoria. Y progresivamente esa alcalosis respiratoria, ¿qué vamos a tener? Que el paciente va a tener un espasmo, va a poder generar como una tetania el paciente, y el paciente no va a poder ni siquiera caminar. Y lo que han visto ahí de ayer, ¿no? Si lo revisan ese capítulo mañana de ayer, que diga del fondo del sitio, van a ver a la señora que está ahí en ese estado, ¿no? Que no quiere ni moverse, en un estado bastante catatónico ahí. Justamente así vienen los pacientes, como la miran a ella, vienen, así que no pueden moverse, que no pueden hablar. Y peor siguen hiperventilando, y peor siguen estando en la pared respiratoria, y peor están en su cuarto. Entonces, ¿qué hay que hacer? De alguna otra manera, parar ese círculo vicioso, ¿no? Porque no podemos seguir. Por ejemplo, a ellos se les pone una bolsa de papel, ¿no? O ya en el hospital no hay una bolsa de plástico, que sea, bueno, ya, para que puedan, que se llama, recircular justamente CO2 y de alguna manera compensar esto. Entonces, ambos extremos son malos, ¿no? El PO2, como he dicho, el PO2, nosotros tenemos que saber que cuando nuestro cuerpo es feliz, ¿con qué cantidad de oxígeno es feliz nuestro cuerpo? Más o menos con 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Con 60 milímetros de mercurio nuestro cuerpo es feliz y más o menos, ¿cuánto equivale 60 milímetros de mercurio? A 90% de saturación. Ustedes en el COVID han usado seguramente el saturómetro, ¿no? ¿Y cuánto nos marcaba el saturómetro en el COVID? Más o menos 92, 93. Cuando estábamos con el COVID al tope, ¿cuánto le lleva? 90, 89, 90, 89. Cuando estábamos en 90, 89 estábamos asustados, ¿no? Creo que me voy al otro lado, creo que me voy al otro lado. Es la verdad. Entonces decíamos, ¿cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo que teníamos que tener? 90, ¿no? Más de 90 soy feliz, menos de 90 ya estoy ya mal, ¿no? Y cuando es lo que pasaba en el COVID, ¿no? ¿Por qué 90 entonces? Porque 90% de saturación, ¿a cuánto equivale la presión de oxígeno? Más o menos a 60 milímetros. Y 60 milímetros de mercurio es la cantidad que las células quieren, obviamente para poder ser felices. Cuando comenzamos a bajar esa cantidad, cuando comenzamos a disminuir menos de 60, hablamos de una hipoxemia. Y cuando hablamos de una hipoxemia es porque el paciente, cuando las células del paciente comienzan a tener un mecanismo anaeróbico. Comenzamos, por ejemplo, a generar lactato. Entonces, si nosotros vemos que el paciente está comenzando a generar lactato, está con PO2 en 55 o en 50, hay que darle oxigenoterapia, porque ese paciente, si sigue estando en ese estado de que va a bajar la saturación, el paciente se va a estresar, va a querer respirar más rápido. ¿Han visto cómo respiran los pacientes con COVID, no? Ese hecho de que nosotros comenzamos a respirar más rápido, ¿a quién va a lesionar? A nuestros pulmones. ¿Por qué creen que muchos pacientes con COVID se han muerto? Porque justamente no había oxígeno, muchas veces no había lo que es el alto flujo, muchas veces no había la parte de lo que son los ventiladores mecánicos. A medida que nosotros hacemos más esfuerzo para respirar, ¿a quién estamos estresando más? A nuestro pulmón. Entonces, si no estamos estresando más a nuestro pulmón, ¿qué estamos haciendo? Estamos inflamando. Y cuando nos inflamamos mucho el paciente, que hasta 3, 4, 5 días, respira y respira, al quinto día, hay una cama, si no pasaba eso, y hay una cama, ya baja. ¿Con cuánto de saturación bajaban los pacientes? Con 30, con 40 de saturación. Así bajaban los pacientes para intubarse. Yo recibí un paciente, un médico, me acuerdo, cirujano, se ocupó falleció, porque la única forma de que había como les decía, camas en la primera etapa del COVID, es que fallecían los pacientes, ¿no? Entonces venía el paciente y el paciente que ya venía con baja saturación. Y a veces estaban con tan baja saturación, ¿no? Pero el paciente estaba consciente, o sea, estaba consciente y el paciente te respondía. Entonces, yo me acuerdo que iba al médico, bajó con 60% de saturación, y digo, ¿sabe usted qué? Avise a su familia que va a ser intubado, avise a su familia. No, ¿para qué? En un día nomás ya salgo. Llame usted, digo. No, así nomás, no. Listo. Yo le voy a prestar mi celular, digo. Llame usted. Ya, me va a llamar. ¿Saben ustedes qué? A su esposa, ¿sabes qué? Me van a intubar. Unos días nomás y ya normal. Y después de eso, digamos, lo intubamos y falleció a los terceros días justamente. Rápidamente falleció ese señor. Entonces, así de rápido iban falleciendo los pacientes.
¿Por qué falleció ese paciente, por ejemplo, con la parte del COVID? Porque esa hipoxemia generaba ya un daño prácticamente en todos los órganos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado en ese estrés? Y eso va a generar. Entonces, por eso la presión es importante. ¿Cuándo van a mirar eso bien bonito? Cuando hablamos de la parte de respiratoria, ¿no? También bonito. La saturación obviamente es 90. El PCO2, acuérdense, de 135 a 146, de 35 a 45 diga, y un promedio generalmente va a ser de 40. Siempre nosotros vamos con un promedio de 40. Acuérdense que es algo práctico, no va a ser algo que exactamente que hacer reglas para poder, digamos, hacer nuestros cálculos exactos. En la parte del bicarbonato, el promedio va a ser siempre 24. Entonces siempre ponemos 40 y 24. Diferencia de bases, déficit o exceso de bases, ¿a qué se refiere? A si estamos alcalinos o si estamos ácidos. Si nosotros estamos ácidos, ¿qué nos falta? Bases. Tenemos un déficit de base. Pero si nosotros estamos alcalinos, ¿qué tenemos? Exceso de base. Entonces ahí viene lo que es déficit o exceso de base, lo que es la parte de las bases. Entonces si estoy en -2, ¿qué estaríamos diciendo que estamos? ¿En una acidosis o una alcalosis? Una acidosis. Y estamos en -2, ¿en qué estaríamos? En una ácido. No hay mucho más que hablar. Sigamos comenzando, sigamos viendo. Igualito es lo que vimos también allá con sus compañeros también. Siempre acordemos que la regulación ácido-base, vamos a tener un pH, mejor dicho, diferente en varios sitios de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de 7.4, 7.35 a 7.45, hablamos generalmente de esta regulación a nivel arterial, ¿no? ¿Es por qué? Porque se habla de gases arteriales. En el AGA vamos a tener más que todo en la parte arterial. Pero también se puede sacar en la parte venosa. Nosotros sacamos un AGA en la parte venosa, una vez llega a ser el venoso, vamos a tener también un pH, y ese pH va a ser ligeramente inferior. ¿Y por qué va a ser ligeramente inferior? Porque vamos a tener mayor cantidad de CO2. Entonces va a ser un poquito inferior. Poquito nomás, suavecito, suavecito. Pero a veces en estados de shock, por ejemplo, un shock rectal, un problema inclusive de hipoperfusión severa, el pH, por ejemplo, de la vena está mucho más ácido, ¿no? Entonces, son estados ya patológicos. Y aparte de lo que es la orina, por ejemplo, ya han visto cuánto puede oscilarnos desde lo ácido hasta lo alcalino, de acuerdo a qué célula esté funcionando y qué estado patológico también tengamos, ¿no? Entonces puede ser desde lo ácido, si estamos en un medio ácido, estamos con una acidosis o cualquier tipo de acidosis, obviamente vamos a tener que orinar, que se llama que nuestra orina tiene que ser ácida, de una manera que va a ayudar a botar los hidrogeniones y poder, digamos, eliminar esos excesos de hidrogeniones. Y si estamos con alcalosis, estamos con exceso de bases, por ejemplo, tenemos que botar lo que es el bicarbonato. Entonces, si botamos el bicarbonato, ¿cómo va a estar nuestra orina? Alcalino, ¿no? Alcalino. Entonces, eso va a depender mucho de cómo estemos nosotros, ¿no? Obviamente el pH gástrico va a ser un ácido, ¿no? Entonces sigamos avanzando. Cuando hablamos de la parte ya de lo que es los sistemas de amortiguación, los sistemas justamente de compensación, tenemos dos sistemas importantes, ¿no? Más allá del líquido corporal, lo que es el respiratorio y lo que es el renal. Cuando hablamos de respiratorio, ¿a quién vamos a regular? Lo que es el CO2. Y cuando hablamos de la parte renal, ¿a quién vamos a tener en ella? Hemos dicho que hay aceites intercalares tipo A, ¿no? Que van a regular la parte de los hidrogeniones, y también vamos a tener lo que es el bicarbonato. Pero ¿quién vamos a medir más que todo en la parte, digamos, para nuestro análisis? El bicarbonato. El bicarbonato vamos a mirar y directamente aquí nos vamos a referir a la parte renal. Y la parte renal, ¿a qué terminología vamos a hablar? Lo que es metabólico. El CO2, ¿qué vamos a hablar? De algo respiratorio. Cuando hablamos de bicarbonato, ¿qué vamos a hablar? De algo renal, pero ¿qué vamos a llamar? ¿Cómo se va a llamar el nombre? Metabólico. Entonces, ya estamos ahí, está ahí, ¿no? No hay que ver otras cosas. Entonces, cuando hablamos en un momento también que dice, cuando hablamos de CO2, hablamos de lo que es alcalosis respiratoria, acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, son trastornos respiratorios cuando hablamos de CO2. Y hablamos de metabólicos, cuando hablamos de la parte metabólica va a ser indicado lo que es el bicarbonato. Sigamos avanzando. Entonces, igualito. Y es lo que vimos también ayer, como avanzando nuevamente con ustedes. Acá están los niveles normales, ¿no? La clase. Acá en el nivel normal tenemos el pH, en la parte de lo que es el CO2 y lo que es el bicarbonato.
Y poco a poco, según el trastorno que tengamos, vamos a tener una alteración de nuestro CO2 o nuestro bicarbonato. Entonces, ¿qué tenemos acá primero? Tenemos acá lo que es una acidosis. Acidosis. Y después tenemos dos alcalosis. Alcalosis. Vamos a ir poco a poco viendo cada uno. Y tenemos una acidosis respiratoria, o una alcalosis respiratoria. ¿A quién hace referencia? Y si tenemos una acidosis metabólica o alcalosis metabólica, ¿a quién hace referencia? A que es el carbono. Siempre va a ser esa parte. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se altera el bicarbonato según estos estados. Si nosotros vemos en este punto de acá, acidosis respiratoria. Para que yo tenga una acidosis respiratoria, ¿cómo tiene que estar mi CO2? El CO2 se va a comportar que diga como un ácido. Entonces, si yo comienzo a elevar mi CO2, se va a convertir en ácido. Y si yo comienzo a disminuir mi CO2, se va a convertir en una base, ¿no? Entonces, eso quiere decir que vamos a tratar como una alcalosis, ¿no? En lo que es el bicarbonato, para abajo y para arriba. Para arriba, si aumento la parte de lo que es el bicarbonato, ¿qué pasa? Alcalosis. Y si va para abajo, fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí entonces? Tenemos una acidosis respiratoria. ¿Cómo va a estar mi pH? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Entonces mi pH va a estar para abajo. ¿Y cómo? Si es acidosis respiratoria, mi CO2, ¿cómo tiene que estar? Elevado. Entonces tengo acá CO2 y obviamente va a estar elevado. Es lo que lo dice nuestro libro, ¿no? Igual, lo que es la parte de alcalosis respiratoria. Alcalosis, ¿cómo tiene que estar mi pH? Para arriba. ¿Y cómo tiene que estar mi CO2? Para abajo. Siguiente, la parte de lo que son las partes metabólicas. Acidosis metabólica. Si es acidosis metabólica, ¿qué vamos a ver acá? La parte del bicarbonato. Si hablamos de la parte del bicarbonato, para que yo me diga una acidosis metabólica, ¿cómo tiene que estar mi bicarbonato? ¿Bajo o alto? Bajo. ¿Cómo entonces acá? pH va a estar para abajo. ¿Y el bicarbonato cómo va a estar? Para abajo. El siguiente punto, alcalosis metabólica. Si hablamos de una alcalosis, ¿cómo tiene que estar mi bicarbonato? Alto. ¿Y cómo va a estar mi pH? Alto. ¿Y mi bicarbonato cómo va a estar? Está clarito esa parte. Fácil, ¿sí? No hay mucho que se llama, digamos, que podamos hablar más, ¿no? Ahora, los trastornos compensadores. Bien. Dime un poquito de papelito, por favorcito. Digamos acá bien, lo mismo nuevamente. Yo repito varias veces lo mismo porque yo sé que, yo inclusive en los libros, ¿ah? Si ustedes leen los libros, en el gaito hay un sitio donde se ha equivocado, no me acuerdo exactamente dónde marcó, se ha equivocado en la parte de lo que es el pH, para arriba y para abajo. En cualquier libro que van a encontrar en la parte del AGA, siempre hay un error. Nos dice alcalosis, alcalosis. Y es la verdad, o sea, siempre nos equivocamos, querramos o no, en algunos datos. Y para variar, justamente como antes, ayer un compañero se dio cuenta, que también me había equivocado en un sitio, en símbolo, para arriba o para abajo. Entonces siempre hay que se llama pequeños errores en la tipografía de este tema, porque es un poquito confuso si se da cuenta, si lo saca. Entonces por eso les repito una y otra vez lo mismo, para que siempre nos acordemos, porque al final de cuentas, y digo, sí, fácil, llegamos a la casa, y si estaba cantando, y pasa, sí, pasa. Digamos, igualito, ¿no? Cuando normalmente es la parte del gaito, ¿no? Sí, disminuye. Ahora, ¿cuándo decimos acidemia y alcalemia? Acidemia justamente va a ser cuando nuestro pH está ácido, ¿no? Pero solamente el pH. ¿Qué quiere decir? Digamos, tienes un pH de 7.1, ¿estás en ácido? Tienes un pH 7.5, ¿estás en ácido? ¿Sé qué trastorno es? ¿Será metabólico? ¿Será respiratorio? Yo no sé. Entonces, de acuerdo, si el pH está ahí, me dan un pH solo, siempre va a ser acidemia o alcalemia. Hay que. Cuando ya estemos mezclando los trastornos, ya sea respiratorio o metabólico, ahí sí cambia. Ya no se dice acidemia, sino se dice acidosis. Cambia. Cuando ya hablamos de trastorno así,
con nombre y apellido, cambia a lo que es el acidosis, ¿ya? O alcalosis. Entonces, si solamente viene el pH, es acidemia o alcalosis. Si ya contenemos ya el trastorno en sí, cambia a acidosis o alcalosis. ¿Qué dice acá? Lo que hemos estado hablando. Si CO2, el valor normal va a ser 40. Si disminuye, nos da alcalosis. Si aumenta, nos da acidosis. Como está acá, el bicarbonato, vamos a hablar de la parte renal o la parte metabólica, 24. Si disminuye, acidosis. Si aumenta, alcalosis. Está clarito esa parte. No nos vamos a equivocar. Sigamos avanzando. Y como dice, si nosotros ya queremos unir estos dos, lo que es la acidosis, la parte del pH, con lo que es la parte respiratoria, lo que es la parte, digamos, metabólica, tenemos que mirar justamente esto que dice acá. Buscamos quién sigue el pH. Si es el CO2, será respiratorio. Si es el bicarbonato, será metabólico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, buscar quién sigue. Ahora, ¿cómo es que voy a buscar a quién sigue? Ahorita vamos a mirar. Entonces, bueno, también para como un comentario de los análisis también de gases, vienen los electrolitos, ¿no? Siempre pueden ser los electrolitos, por favor. ¿Quién se va a modificar según el pH? El valor del electrolito. Lo único que se va a modificar constantemente va a ser el potasio. Tenga mucho cuidado con el potasio y el pH. Siempre tenga cuidado. ¿Por qué? Cuando se mueve el pH hacia para arriba o para abajo, quien se va a mover también va a ser el potasio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Cuando tengamos una acidemia, por ejemplo, una paciente que esté con un pH 7.1, por ejemplo, ¿qué vamos a tener más en el cuerpo? Más hidrogeniones, ¿sí o no? Y los hidrogeniones, ¿qué carga tienen? Positiva. Si tiene carga positiva los hidrogeniones, si tengo harta cantidad de hidrogeniones, ¿dónde van a ingresar? A la célula. ¿Y le conviene tener alta carga positiva a la célula? No. ¿Qué va a hacer la célula? ¿Va a eliminar o va a tratar de retirar del interior quién? Algo positivo. ¿Y qué tiene en exceso positivo la célula? Potasio. Porque ¿cuánto es el potasio intracelular? 140, 150. Entonces va a sacar el potasio. ¿Y qué quiere decir si sale el potasio de la célula? ¿Va a haber hipercalemia o hipocalemia? Hipercalemia. Entonces, cuando vamos a tener un pH ácido, generalmente los pacientes debutan también con hipercalemia. ¿Estamos de acuerdo? Generan hipercalemia. ¿Y qué pasa si digamos, nuestro paciente tiene pH 7.0? Van a ver que hay ahí estamos en un pH 7.0. Potasio 3. ¿Qué les merece que se llama ese potasio? ¿Está bien? ¿Está normal? ¿Está bajo? ¿Ya se va a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué pasa? Que cuando hay acidosis, acidemia, que digan, ¿qué tenía que pasar con el potasio? Aumentar. No, aumentar. Le que venir diciendo que yo un hipercalemia. ¿Y si tiene 3? ¿Aumentó o no aumentó? Sí ha aumentado. Pero ¿cuánto estaba el potasio inicial? ¿Qué quiere decir que el potasio inicial en 1? Capaz y ha aumentado por 2 hasta 3. ¿Y qué pasa si yo lo corrijo rápidamente el pH? Como yo a veces lo meto, lo corrijo al toque, bicarbonato, en polvo. La clásica, no le van a meter bicarbonato. ¿Qué pasa si yo meto bicarbonato en polvo? Nuevamente hago el retroceso. ¿Dónde se ve el potasio? Adentro de la célula. ¿Qué va a pasar con el potasio plasmático? Ya no va a ser 3. Después del bolo, 1. Va a bajar, pues, ¿no? Lo contrario. Y si ese 1 de potasio, ¿va a poder vivir la persona con 1 de potasio? ¿Qué va a pasar con su corazoncito? A una arritmia, parada y tristeza. Eso pasa. No crean que no pasa, eso pasa comúnmente en las áreas de emergencia. A veces no miramos el potasio y les meten nomás, pues, que se llama la parte de bicarbonato, sin miedo. Y listo. Y hacen parada cardíaca, hacen una arritmia maligna y al final se complica el paciente. ¿Cuándo también pasa ello? Porque tienen que tener cuidado con el potasio, con el uso de la insulina. Entonces, un cuadro donde usamos insulina, donde vemos el potasio y toda esa parte, ¿saben cuál es? La cetoacidosis diabética. Cuando tenemos un cuadro de cetoacidosis diabética, ¿qué es la cetoacidosis diabética? Es una complicación aguda ¿de quién? De la diabetes mellitus. ¿Sí? ¿Cuántas complicaciones tenemos agudas de diabetes mellitus? Tenemos 2, ¿no?
¿Cuáles son las causas principales? La cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. ¿Ha escuchado alguna vez el coma hiperosmolar? Sí, seguramente se ha escuchado. Primero, la cetoacidosis diabética. ¿Cómo se va a presentar el paciente? Como es cetoacidosis, cetoacidosis. ¿Qué quiere decir va a tener? Acidosis. No va a tener el paciente una acidosis metabólica bien marcada, ¿no? Pero el paciente va a estar despierto, ¿no? Generalmente es un paciente diabético tipo 1, ¿no? Joven, que ha tenido una diarrea, que ha tenido una infección, que no ha podido comer. Entonces, al final de cuentas, ¿qué ha pasado? Se ha deshidratado y al final ha tenido una acidosis. ¿Cómo viene el paciente? Viene despierto, respirando rápido. ¿Por qué respira rápido? Porque de una manera quiere compensar esa acidosis que tiene el paciente, ¿no? Con una cadencia respiratoria que vamos a revisar, y así viene el paciente. En cambio, la persona que tiene un coma hiperosmolar, ¿no? Un coma diabético que dicen, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a venir el paciente? Generalmente es un viejito, ¿no? Que está en su casa, que está abandonado muchas veces y que su familiar que le va a ver cada semana, ¿no? Y en esa semana el viejito no comió, no tomó agua, se deshidrató y poco a poco se elevó su glucosa. ¿Con cuánta glucosa vienen ellos? Con 600, 700, 800 de glucosa, así bien, alta la glucosa. Entonces, si comienza a elevarse la glucosa, ¿cómo estará la osmolaridad plasmática de este paciente? Si está elevada, ¿qué va a pasar con su cerebrito? Se va a estar deshidratado y eso le va a llevar a un coma. Entonces esas son las complicaciones allá. Pero ¿qué va a pasar? ¿Por qué estaba comentando esto? En ambas complicaciones, ¿qué le van a poner? Si estoy dulce yo, ¿qué van a ponerme ahí para bajarme la glucosa? Insulina, insulina, la buena. ¿Qué hacía la insulina con el potasio? ¿Ingresaba a la célula o la sacaba de la célula? Ingresaba el potasio adentro de la célula. Ingresaba. Entonces acuérdense, cuando eso va a decir obviamente en las preguntas del examen, ¿no? ¿Qué hace la insulina en la parte con el potasio? ¿Qué va a hacer? Ingresar justamente a la célula, ¿no? El potasio ingresa a la célula a través de por reacción de la insulina. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le pongo insulina a este paciente? Digamos, tiene coma hiperosmolar, tiene 500 de glucosa. ¿Qué va a meter insulina? Ponle 10 unidades en polvo. Ya está. ¿Le mido el potasio? No, capaz el potasio está en 3. Le pongo insulina y el próximo control va a estar potasio en 2. Como yo solamente miro mis ojitos en la glucosa, hoy sigue alta, tengo 400, ponle 10 más. El siguiente, ¿cuánto va a estar el potasio? En 1. Hoy sabes que sigue estando que sea alta, ponle 10 más o 5 más. Y después, hoy está en parada, ¿qué pasa? Pero si está bien la glucosa, ¿solamente se mira la glucosa? No, que tengo que estar mirando también del reojo el potasio. Nunca se olviden del potasio. El potasio se baja y el paciente se va despicando. Y no crean, ¿eh? Eso va a pasar. ¿Qué otra partida tenemos que mirar acá en los salidas arteriales que vamos a tener, que no hemos hablado anteriormente? Ya hemos hablado. El lactato. Siempre va a venir lo que es el lactato. El lactato. Y ese lactato va a ser un biomarcador de ¿qué? De daño tisular o de hipoperfusión. ¿Qué quiere decir? Si yo un paciente tengo, ¿cuánto debe ser el ácido láctico o lactato normal en nuestro paciente, cualquiera de nosotros? Menos de 2 miligramos. Eso debería ser normal. Entonces, acá si sacamos a todos AGA va a estar en 1.5, 1.2. Si alguien ha salido ayer de fiesta, entonces capaz está un poquito, capaz está en 2, en 2.1, un poquito elevado, porque está todavía en el proceso de recuperación. Entonces, yo una vez me acuerdo que un compañero que se fue así de fiesta, y nos fue mal, me acuerdo que estaba mal en el hospital, y sacamos un AGA 4 de lactato, y nos asustamos, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué apareció con 4 de lactato? Porque había una hipoperfusión, de todas maneras, porque había tomado tanto, no sabían qué había tomado, y al final habían dejado que se llama ahí, botado en la calle, y ahí lo llevaron. Entonces, va a ver que nosotros, por ejemplo, han ingerido alcohol, los dirigentes se han deshidratado, ya lo que han hecho en la práctica, ¿no? Que hacía que el alcohol inhibía la ADH, ¿no? Y al final se deshidratan más, y tienen de alguna manera hipoperfusión. Entonces, acuérdense, marcador de hipoperfusión, ¿cuál va a ser? Lactato. ¿Cuándo tiene que ser lactato normal? Menos de 2 miligramos. Si yo tengo 3, ¿me empiezo a asustar? 4, 5, 10, 15, ya me empiezo a asustar. Entonces, si un paciente viene alguna vez y le toman su AGA y está, que se llama con lactato, en 10, me asusto, ¿no?
creo que se quiere morir. Entonces, lo hidrato, no es una sepsis, no le pongo su antibiótico, lo pongo su hidratación, lo resucito, todo bien bonito. Y después de una hora le saco una vez otro haga y lactato, ahora ya no está que se llama en 10, está en 5. ¿Estoy feliz? ¿Estoy triste? Estoy feliz, ya bajó de 10 a 5, ya bajó. Ya estoy feliz, no estoy haciendo bien las cosas. Ya. Después le sigo hidratando, le sigo el tratamiento y después haga las 2 horas, lactato en 3. Yo estoy más contento, feliz. ¿Cómo se llama eso? La cartulina. Usted mencionaba que el alcohol aumenta el lactato. No, claro, el alcohol por las reacciones que va a tener, digamos por la deshidratación que va a tener el paciente, por esas cosas como no va a deshidratar los pacientes. Entonces, cuando deshidratamos al paciente, ¿qué vamos a tener? Hipoperfusión. Y ahí vamos a marcar eso. Entonces, como algo secundario. Entonces, ¿qué pasa si ese paciente, por ejemplo, viene con locticlásica? ¿No? Ahorita vamos a ver un AGA, por ejemplo, que trae un infarto, que es un paciente con infarto. Entonces, ¿cómo comienza a elevarse, por ejemplo, el lactato? Pues, ¿qué va a pasar si ese paciente viene con una trombosis mesentérica, digamos? 10 de lactato, no de hidrato, todo bien. Control de lactato a la hora, 13 de lactato. Otro decía esto, le va a estar preparando para sala, todo eso, porque lo van a operar, porque le van a hacer la restricción intestinal, no sé. Control de lactato, 20 de lactato. ¿Qué quiere decir? ¿Que el paciente tiene buen pronóstico o mal pronóstico? ¿Por qué? Porque hay un severo daño tisular, o sea, hay una hiperperfusión bien marcada y probablemente el paciente vaya a fallecer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí vienen los pronósticos que van a decir al paciente. Han dicho solamente pronóstico reservado, ¿no? El paciente tiene un pronóstico reservado. ¿Dónde viene el pronóstico reservado? ¿Dónde viene que tiene elevada mortalidad? De la cantidad de órganos que estén dañados, ¿no? Realmente, si el paciente viene con un 20 de lactato, 20 de lactato, 20, ¿qué va a pasar? Capaz ya tiene falla renal, capaz ya tiene falla respiratoria, entiendo mal, capaz tiene falla cardiovascular, porque capaz ya el paciente está con cuánto de presión, capaz está con 7,3 de presión, está chocado. Tiene falla neurológica, porque el paciente está desorientado. ¿Cuántas fallas ya tiene ya? Como 5 fallas. Por cada órgano de falla que tengamos en nuestro cuerpo, ¿cuánto es la mortalidad? Del 20%. 1, 2, renal, la parte cerebral, la parte hepática, la parte cardiovascular, la parte respiratoria. 5. 5 por 2, 10, 100% de mortalidad. Y poco a poco así se va sumando. Como les comentaba con el Papa, ya se recuperó, ¿no? Y salió otro día, se recuperó. Dijo, primero, ¿qué empezó? Con falla respiratoria, ¿no? ¿Cuánto mortalidad tenía? 20%. Después que se agregó falla renal, 40%. Después que se agregó shock, lo que tenía después, no shock, un shock séptico que estaba, otro 20%, o sea, ya son 60%. Entonces, ¿qué decía la prensa? Pronóstico reservado, ¿no? En elevada mortalidad. Por eso ahí viene, ¿no? A medida que nosotros vamos resolviendo, obviamente vamos a ir bajando la mortalidad. ¿Cuál es nuestra intención de nosotros? Justamente disminuir justamente esa parte del daño orgánico para poder devolverlo, ¿no? A la normalidad del paciente. A veces se va a poder y a veces no, porque la balanza donde se va a inclinar con estos pacientes a que capaz fallezca, ¿no? Entonces también tenemos una cápita que es la parte de la acidosis láctica que hemos dicho. ¿Cuánto era la unidad normal? De 2 milimoles. Entonces hay varios tipos de acidosis láctica. La acidosis láctica de tipo A, la tipo B y también la tipo C, la tipo D. La tipo A, ¿qué quiere decir? Hipoxia tisular. La más común es la tipo A, hipoxia tisular. El ejemplo más clásico que estamos usando, ¿cuál es? Sepsis y shock. No, shock, acá les he dicho un choque, ¿no? Hay que tener cuidado con el choque. Yo tengo les voy a contar un cuentito de choque. Les voy a contar Tengo un amigo que también trabaja conmigo en emergencia y falleció un paciente, pues. Falleció un paciente y en el certificado de defunción le pone ahí causa inmediata de muerte, shock. ¿No? Causa básica de muerte, neumonía. ¿No? Se entiende, ¿no? Así de cuando, ¿no? Se entiende que la neumonía llevó un shock séptico y ya falleció por shock séptico.
Entonces yo pues certificado. Después yo me entero porque después vino dos abogados ahí a buscar ahí. ¿Se encuentra tal el doctor? Sí, todos así de cólera venían, mis familiares también. ¿Qué ha pasado? Dice, van arriba a hablar con el médico, peleando, y yo vi que estaban peleando, y yo pues ya chismoso, ¿no? Bien que se chismoso. ¿Qué será? Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? Dice, ¿sabes qué ha pasado? Me dice. Dice que ellos son del seguro, no sé qué seguro, y que yo he puesto, dice, shock, entonces es un accidente traumático, ¿no? Es un trauma, y eso no le cubre el seguro. Tiene un seguro, ¿qué tipo de seguro será? No sé, así que dice que porque es algo traumático no le cubre. Y que dice que sí es, y que sí es, y que sí es, y que la aseguradora no le quiere pagar. Pero se supone que es shock séptico, pues no. No, se enfrascaba, enseñó un documento, yo no creía, un documento le mandaron que, ¿por qué puso choque si es un accidente de tránsito? Entonces, es una causa de muerte traumática. Pero el CIE-10, porque digamos, el CIE-10 que de la clasificación dice lo contrario, no. Entonces, terrible, ¿no? Pobrecito, ¿no? Y lo que tiene que cambiar el certificado, no se puede cambiar, pues, ¿no? Tanto tiempo después, no sé con qué haya terminado, ya no he sido chismoso ya también. Pero sí, así pasó. Entonces, shock séptico, todo tipo de shock, por ejemplo, shock cardiogénico,